¿Qué tal? La escuchaba Graciela, realmente me emociona. Yo creo que tendrías que escribir toda la historia, Gra, porque después pasan los años y no solo los hermanos que están en la congregación, sino tus hijos, tus nietos y bisnietos que vendrán. Es bueno que por ahí conozcan la historia. Yo creo que nunca debemos olvidarnos de aquellos que trabajaron antes que nosotros. No para venerarlos, no para ponerlos en un altar, pero sí ser agradecidos con el Señor que ha usado a hombres y mujeres a llegar con este mensaje de salvación a tantas almas. Hoy vamos a hablar sobre dónde y cuándo comienza la Iglesia de Cristo como la conocemos nosotros a través de la Biblia y como nos relata Lucas en el libro de los Hechos. Me gustaría, bueno, primero ver algunas cositas. ¿Qué es lo que significa iglesia? ¿Cuál es el significado de la iglesia? ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? O sea, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? ¿No? Que quede un poco claro eso. La iglesia son personas comunes de este mundo que fueron apartados del mundo para Dios. Esas personas comunes, como nosotros, las que estamos hoy aquí, formamos parte de la Iglesia de Cristo. ¿Y cuál es el propósito? ¿Por qué el Señor creó la Iglesia? Porque si vamos al Antiguo Testamento, Dios había elegido un pueblo para sí, y ya conocemos las que hace muchos años que somos creyentes, más o menos la historia de los altibajos del pueblo de Dios. Y el Señor, a partir de la venida de Cristo que Dios tenía preparada, allí hay un cambio y que es lo mismo, un pueblo apartado para Dios. La diferencia es que ahora no es solo un pueblo terrenal, que lo que era en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. En la iglesia estamos incluidos aquellos que no somos judíos. Y están incluidos los gentiles y el objetivo, el propósito, es el mismo que en el Antiguo Testamento. Si nosotros, tengo algunos versículos del Antiguo Testamento como para mencionarlos. Por ejemplo, es en Isaías 43:7. Voy a leer para no hacerme lío, lo voy a leer en mi Biblia, digo yo. En la versión 60. Después Hechos, a ver si alguna lo busca. Mejor, Isaías 43:7. Yo tengo acá marcado, si no lo leo yo, sino. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para gloria suya. Para gloria suya. Después, en Salmo 115:1. A ver, Gra. Si a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Para gloria de Dios, para dar gloria a Dios. Ahí lo repite.
Y leo en Salmo 111:3, dice, gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Él no solo eligió a su pueblo y a su iglesia para su gloria, sino toda la creación de Dios es para su gloria. O sea que el propósito o objetivo final de la iglesia es para alabanza y gloria de Dios. Esto se repite en el Nuevo Testamento. También tenemos algunas citas, ¿no? Ese es el objetivo de la iglesia, ¿sí? Para dar gloria a Dios. Nosotros a veces decimos, ¿cuál es el objetivo de la iglesia? ¿Es predicar el evangelio? Sí, porque predicando el evangelio llevaremos almas o almas conocerán al Señor y serán para la gloria de Dios. La alabanza en la iglesia, sí, le alabamos y le damos gloria con eso. Pero el objetivo de la iglesia, estoy refiriéndome a la iglesia universal, no a la iglesia local solamente. Recordemos que ahora nos es más real esto de que tenemos hermanos en Cristo en todo el mundo que tienen el mismo objetivo, que tienen el mismo propósito. Con esto del Zoom podemos tener una reunión y hablar con un hermano que está en donde quieran. O sea, ya hemos tenido experiencia y ahora creo que el sábado tenemos una próxima reunión por Zoom. Entonces, nos es más real imaginarnos esta iglesia a nivel mundial que está, porque el Evangelio tiene que llegar a todo el mundo. Eso es lo que dijo el Señor. Bueno, ahora vamos al libro de los Hechos. En Hechos, el capítulo 1, voy a leer 2 versículos en donde el Señor el Señor había resucitado y en el 1:4 estaba el Señor con los discípulos y les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Estoy leyendo la nueva versión, la nueva traducción del Viviente, así que por ahí van a escuchar palabras que no coinciden con las 60. Y el 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Acá el Señor los está preparando para algo muy importante, que es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 2. El capítulo 2 todo nos habla de cómo ahí nace la iglesia de Cristo. Aquí comienza, porque algunos creen que la iglesia comenzó con Juan el Bautista, pero no es así. La iglesia comienza con la venida del Espíritu Santo. Ese tema aparte llevaría un estudio que se lo dejamos a los hombres, es más para ellos. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que dice el libro de los Hechos. Leí ahí un comentario que el libro de los Hechos no existiría, no tendría ningún sentido si no fuera el Espíritu Santo, porque es donde nos muestra Lucas ese regalo que el Señor nos dejó. ¿Qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? Porque es lo que nos diferencia del pueblo de Israel, porque nosotros, el Espíritu mora en nosotros. En cambio, el pueblo de Israel siempre dependió
de templos, del lugar santísimo, de los profetas, para que los guiara. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, por lo tanto somos templo de Dios, porque somos templo del Espíritu Santo. No voy a leer una parte es bastante largo el capítulo, pero vamos a ir leyendo una parte. Dice, el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. ¿Cómo estaban? Reunidos en un mismo lugar. Dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Presten atención a esto, llenó la casa, no el templo, llenó la casa donde estaban reunidos. Donde estaban sentados, dice aquí. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas, hablado por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, y aún así las oímos hablar en nuestra propia lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Capadocia, bueno, y enumera, había distintas lenguas y podían entender. Eso fue lo que obró el Espíritu en ese momento porque era necesario. ¿Cómo iban a comunicar el mensaje del Señor si no los podían entender? Sorprendidos estaban, esto es hasta el capítulo 11, dice, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Y como siempre, lo sigue habiendo hasta el día de hoy, otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Sigue siendo como hoy en día, hay algunos que nos escuchan. Lo que podemos sacar de acá es que ellos necesitaron un idioma que fue... Eso fue un don que Dios les dio en ese momento, y para que pudieran hablar a aquellos que tenían otro idioma. Entonces, hablaban en lenguas, dice la versión 60, en realidad eran idiomas, eran distintos idiomas o distintos, no me sale ahora la palabra, ¿no? Que son lenguajes. Lenguajes. Sí, pero cuando se deriva de otro idioma, vieron que está el alemán, dialectos. El alemán bajo, dialectos. Había muchos que hablaban distintos dialectos, entonces era necesario, Dios obró, y aquí nace la iglesia. Dice que eran como 120 los que estaban reunidos, y no me quiero demorar porque la verdad que se me hizo larguísima, hay tanto para hablar, tantas cosas, pero lo voy a ir haciendo un poco más rápido y abocándome más a lo que es la iglesia local. Esto que nace aquí es la iglesia de Cristo, pero también es una iglesia local, porque se conocían y estaban juntos y estaban reunidos. De ahí empiezan a salir a distintos lugares del mundo y van fundando iglesias, así como hizo don Juan, y vino aquí a Madrid,
ellos salieron, ¿no?, guiados por el Espíritu Santo, porque saben que nada podemos hacer, nada, todo lo que le pasó a don Juan, el alquiler, el trabajo, la disposición de los hermanos, todo eso fue guiado por el Espíritu Santo. Y ellos también, si no hubiesen sido guiados por el Espíritu Santo, esta obra no hubiese avanzado, porque el Espíritu Santo es el que nos da poder. Y vamos a lo que es esta iglesia local, cómo nos tenemos que comportar, de la misma manera que nos enseña Hechos. Si ustedes leen todo el libro de Hechos, nos enseña cómo es la iglesia. Leí un comentario que me pareció bastante interesante, que dice que la iglesia no es una galería para la exposición de cristianos eminentes, más bien es una escuela para la educación de los imperfectos. Eso es una iglesia local. No es para tener, porque a veces yo pensaba también con este tiempo de que no nos podemos reunir, digo, nada escapa a la voluntad de Dios. Digo, la iglesia fue cambiando a través de los siglos, ha pasado por muchas cosas, la reforma, después otra reforma, y han ido cambiando, y la iglesia, como el pueblo de Israel, como que se va moldando, como se va quedando, y en este último tiempo a veces nos aferramos tanto al local donde nos reunimos, porque el local, es un edificio, no es la iglesia, eso que quede claro. Muchos tienen la idea de que es la iglesia, lo llamamos a veces la iglesia, es un error, pero es una costumbre que ya viene de hace muchos años, que ese lugar es santo. No es así, es un edificio hecho por hombres que se puede usar, a veces se usa para otras cosas, los que nosotros tenemos la gracia de Dios de tener un local propio para la iglesia local, pero hay hermanos, como empezó don Juan, en una casa, ¿no? Y allí, acá en Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, no estaban en el templo, estaban en una casa, ¿sí? Y allí el Señor derramó el Espíritu Santo. Entonces, donde vamos nosotros, donde nos reunimos aquí en una pantalla, estamos reunidos, el Señor está en medio, porque estamos reunidas en su nombre. Y la iglesia, a veces también estamos tan cómodos ahí adentro, porque buscamos lo mejor, las mejores sillas, las más cómodas, la calefacción, y eso no es malo, no está mal, es bueno, pero por alguna razón el Señor ahora nos sacó de ahí, nos sacó de ese lugar. Pensemos, hermana, ¿por qué el Señor nos habrá sacado? No se detiene la iglesia, y la iglesia va a prevalecer porque el que la mantiene y el que la guía es el Señor, ¿no? A pesar nuestro, el Señor continúa la obra, aunque a veces nos desanimemos y nos detengamos, nos tomemos vacaciones, el Señor continúa la obra. ¿Y qué es lo importante en la iglesia local? Hay 4 cosas que aquí podemos destacar en el libro de los Hechos. ¿Cómo eran los creyentes en ese tiempo? Primero, fueron llenados del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, nos va a costar mucho más el servicio y la obra del Señor. Porque el que nos da la fuerza, el que nos da la fortaleza, el que nos da el entendimiento, el que nos enseña, es Dios a través de su Espíritu Santo. Acá fueron llenados del Espíritu. Nosotros, cuando nos convertimos, cuando entendemos que el Señor Jesucristo vino, murió para salvarnos a nosotros y resucitó, y nos regaló el Espíritu Santo para que tengamos siempre su presencia y no nos desviemos.
Cuando nosotros entendemos y aceptamos, nos arrepentimos, somos llenos del Espíritu Santo. Después, a veces nosotros mismos vamos apagando ese espíritu, lo vamos frenando, porque queremos manejar a Dios como a nosotros nos gusta, porque tenemos la idea de que la bendición de Dios es todo lo bueno que me pasa. Esa es la voluntad de Dios, todo lo bueno. Lo malo no está en nuestras mentes y no lo queremos aceptar. Entonces, es solo lo bueno. Si nosotros le dejamos lugar al Espíritu, aún en los momentos difíciles, podemos gozarnos y podemos servir a Dios como Él quiere de cada uno de nosotros. La iglesia en la Biblia es el modelo que está aquí en los Hechos, nos ha dejado el Señor. Aquí después de que le abría el Espíritu Santo, Pedro se levanta y le predica a la multitud con mucho énfasis. Pero todo el que invoque el nombre del Señor, dice, será salvo. Eso es lo que la iglesia tiene que predicar, porque para eso estamos nosotros, los hijos de Dios, aquí en la tierra mientras el Señor nos tenga. Y qué necesario que es hoy en día no cesar de predicar, cuánta necesidad hay en este momento en que si nosotros los creyentes a veces estamos un poco confundidos, preocupados, extrañamos, imagínense en el mundo que no tiene esperanza y que no sabe y no entiende lo que está pasando. Nosotros sabemos que Dios es soberano, que Dios está por sobre todas las cosas. Nosotros sabemos que Satanás no tiene el poder, sino lo tiene Dios. Y Él es quien nos protege y nos guía. Después otra cosa, para no engancharme y avanzar, es ¿qué tenían estos hermanos? Comunión. Es muy importante la comunión. No podemos dejar de tener comunión, primero con Dios, pero también con nuestros hermanos en la iglesia local, en donde sea, ahora que es más fácil, es muy bueno conocer la obra de otros hermanos y en otros lugares y estar en comunión con ellos, orando, ofrendando o como sea, pero tenerlos presentes. Pero por sobre todo a los que tenemos más cerca, hermanos. Tenemos que estar unidos y estar... aquí los creyentes dicen que estaban en este pasaje, nos dice que este grupo de creyentes no solo se limitó a sentarse a escuchar la enseñanza, cuando Pedro les enseñaba, sino que los creyentes eran una comunidad, se reunían constantemente, diariamente, porque estaban en ese tiempo, estuvieron todos juntos, vivían juntos, comían juntos, tenían todas las cosas en común. Incluso hubo muchos que vendían sus cosas para ayudar a los más necesitados entre ellos. Eso está en el versículo, esta Biblia tiene la letra tan chiquita que me cuesta verlo, pero si leen el capítulo 2 del libro de Hechos, lo van a ver. Y ojalá nuestras iglesias hoy en día fueran un paraíso así, estar todos de acuerdo, estar todos trabajando para lo mismo, estar todos deseosos de estar juntos y de servirnos y ayudarnos unos a los otros. Y después, otra cosa importante que tenían era que en eso de estar todos juntos, ellos cumplían con ese mandato que el Señor nos dejó, que es lo que nosotros hacemos todos los domingos, por cada primer día de la semana, y que es el partimiento del pan. Ese es un mandato que el Señor nos dejó. Por tanto, la iglesia tiene que hacerlo, y estos hermanos allí en Hechos dice que participaban del partimiento del pan como el Señor les había dicho. Comían juntos en las casas, entre las casas,
y allí también hacían memoria del Señor para celebrar lo que nosotros le llamamos la Cena del Señor. Y la última cosa que tenemos que rescatar, y es lo que no puede faltar en una iglesia, es la oración. La oración como iglesia, la oración los unos por los otros. Ahora la estamos practicando, tenemos que conocer a nuestros hermanos, saber lo que pasa. No importan los detalles, a veces nos pasan cosas de las cuales no queremos hablar, pero es bueno que podamos tener a un hermano de confianza, una hermana de confianza, y pedirle que ore. No importa, no hace falta dar detalles, pero pedirle que ore por determinadas cosas. Y después, como iglesia, tenemos muchos motivos de oración, y es orar por los enfermos, por los inconversos, por los familiares, por los misioneros. La oración es muy importante en la iglesia. Entonces, eso dice este grupo de creyentes, dice que ellos estaban en el centro allí y estaban reunidos y dedicaban también mucho tiempo a la oración, a la dependencia de Dios, porque la oración nos lleva a eso, a depender de Dios. Nosotros, por nosotros mismos no podemos hacer nada, nosotros no podemos cambiar los designios del Señor, pero nosotros sí podemos ir a Él para que nos dé, en algunas situaciones, que nos dé fuerza, y Él nos va a dar. La iglesia aquí en Hechos nos relata que creció muchísimo, que nosotros lo leemos y decimos, wow, si se convirtieran, se imaginan 3.000 personas, no tenemos dónde ponerlas, pero bueno, Dios en ese momento, así comenzó la obra, la iglesia aquí en la tierra. Con el tiempo se fue diluyendo y se fue haciendo, pero ustedes piensen que en todo el mundo hay grupos, hay iglesias locales que están trabajando, aunque a nosotros nos parezca poquito, siempre se van agregando. Si nosotros le preguntáramos a Graciela desde que comenzó hasta ahora cuántas personas han pasado por la calle Pujol, no lo puede contar. Y nosotros decimos, pero somos pocos. Bueno, pero la palabra del Señor fue entregada y llegó. Solo Dios sabe quiénes son salvos y están inscritos en el libro de la vida. Eso lo vamos a saber, perdón Edith, eso lo vamos a saber en el cielo. Sí. Allí lo veremos. Allí entenderemos muchas cosas que ahora no entendemos. ¿Sí? A veces nosotros nos desanimamos porque queremos ver el salón lleno. Nos hemos aferrado tanto al salón, a la iglesia, a hacer mucho, a que todo nos vaya bien, porque ponemos a Dios en un lugar de un Dios que solo da, ¿sí? Que solo Él lo hemos puesto en un lugar que Él está para servirme a mí, para darme a mí, para guardarme a mí, para bendecirme a mí. ¿Y qué de mí? Yo también tengo que ser de bendición para mis hermanos, yo tengo que ser de bendición para los que me rodean. ¿Y cómo puedo ser? ¿Qué más bendición que llevar el mensaje de salvación a aquellas almas que están necesitadas? Esa es mi tarea, trabajar para el Señor, amar a mis hermanos, orar por mis hermanos, ocuparme de mis hermanos y de los que me rodean, porque si yo me encierro solo en la iglesia, no estoy cumpliendo la misión de ir y predicar el evangelio. ¿Sí? Bueno, estas 4 cosas saqué yo de este
pedacito del capítulo 2 de Hechos, ¿no? Que estaba la oración, la enseñanza de los apóstoles, se me cayó el otro papel, ¿qué más era? La comunión. La comunión, o congregándonos, y la cena del Señor. Sin estas cuatro cosas, la Iglesia no puede resistir a los embates del enemigo, porque estas cosas tienen que estar sí o sí. Tenemos que congregarnos, tenemos que escuchar la enseñanza de la Biblia. Toda la Biblia es útil para enseñar. Tenía muchas cosas más, hermanas, pero no quiero seguir porque ya se hizo muy tarde. Así que espero que le queden estas cosas, que la Iglesia cuidemos. Somos nosotras responsables de que estas cosas estén vigentes en nuestra congregación, que lo están, porque si no, no estaríamos cumpliendo tantos años, pero cada una de nosotras tiene que cumplir su rol, tiene que poner su granito de arena en esta obra que el Señor inició usando a don Juan, a Ruth y a toda la familia. ¿Sí? Que el Señor las bendiga y que seamos de bendición aquí en Puerto Madryn para llevar a algún alma al conocimiento del Señor.